Bueno, muy buenas a todos, espero que os encontréis todo estupendamente. Vamos a seguir nosotros con el tema de derivadas y hoy por fin vamos a aprender algo de lo cual hemos hablado, lo hemos comentado muchas veces, pero todavía no sabíamos nada, que es la famosa regla de la cadena. Bien, si vemos aquí, estamos en la página 311, en el libro dice que la derivada de una función compuesta regla de la cadena. Y si os dais cuenta, de esto, pues la verdad es que aparece un poquito raro, ¿no? Es una regla que aparentemente es muy complicada. Ya veréis cómo es bastante sencillo luego a la hora de la verdad. Lo que dice la regla de la cadena es que si yo tengo f compuesta con g aplicado a x y quiero hacer la derivada, es decir, f de g de x quiero hacerle la derivada, esto sería f' de g de x multiplicado por g' de x. Y uno lo ve así y dice, pues no me entero absolutamente de nada. Vale, entonces lo que vamos a hacer para entenderlo es, vamos a seguir completando nuestra tabla de derivadas inmediatas, vamos a ir viendo ejemplos y ya veréis cómo cuando veamos unos cuantos ejemplos lo vais a entender perfectamente. ¿Vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es cogemos la tablita y la tablita ya habíamos dicho, ¿vale?, que la dividíamos en dos partes y hasta ahora solo teníamos la parte izquierda de la tabla completada, ¿verdad? Solo habíamos completado la parte izquierda. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir completando la parte derecha. Pero no vamos a poner en todas las propiedades algo de la parte derecha, sino simplemente en las que se puede utilizar la regla de la cadena. Vamos a empezar con la propiedad 6. La propiedad 6, recordar que en la parte izquierda teníamos puesto que la derivada de x elevado a n era igual a n por x elevado a n menos 1, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora su correspondiente entrada en la parte derecha es utilizando la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que te dice es que si lo que tienes elevado a n no es la x sola, sino es una función la que tienes elevado a n, y esto es lo que quieres derivar, ¿vale? Vamos a borrarlo, perdón, que se ha quedado esto un poquito sucio. F elevado a n, si esto es lo que yo quiero borrar, pues sería n por f elevado a n menos 1. Luego fijaros que hasta ahora digo, pues si es exactamente igual que antes. Exactamente igual que lo que había en la parte izquierda, solo que en vez de x he puesto f, donde recordar que f no es ni más ni menos que lo que sea, cualquier función, que no es solo y exclusivamente la x. ¿Vale? Bien. Hasta aquí exactamente igual, solo que ahora lo tengo que multiplicar por f'. ¿Vale? Ejemplo. Con los ejemplos lo vais a ver perfectamente. Imaginaros, esto ya el ejemplo lo ponéis en otra hoja para dejar solo en la tabla lo que son las formulitas. Bueno, el ejemplo podemos poner 3x cuadrado más 6x elevado al cubo. Imaginaros que yo quiero derivar esto. Y digo, ¿esto qué es? Esto es una función 3x cuadrado más 6x elevado a un número. Luego tengo que utilizar esta propiedad, pero la correspondiente de la parte derecha. ¿Por qué? Porque ya no es solo la x sola la que está elevado a n, sino es otra cosa, f, la que está elevado a n. Luego esto sería 3 por la función 3x cuadrado más 6x elevado al cuadrado. Hasta aquí es aplicar esta parte de aquí, lo que ya habíamos aprendido antes, solo que ahora tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que yo le he llamado la función, es decir, de lo que está elevado a 3. Es decir, por la derivada de 3x cuadrado más 6x. ¿Lo veis? Me vengo aparte como siempre, que hay que ser muy ordenado, y hago la derivada de 3x cuadrado más 6x, ¿vale? Que esto no es ni más ni menos que, espero que estas cosas ya las sepáis hacer con cierta soltura, con bastante soltura espero, igual a 6x más 6. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyo aquí y te quedaría que esto es igual a 3 por 3x cuadrado más 6x al cuadrado multiplicado por 6x más 6. Y ya he terminado la derivada y ya he aplicado la regla de la cadena para esta primera propiedad. ¿Lo veis?
Bueno, de aquí no sigo ahora simplificando porque ahora no me interesa la simplificación. Eso ya son cuestiones de secundaria que ahora no me voy a pasar a parar en eso. Vamos a seguir completando la tablita, ¿de acuerdo? Vamos a seguir completando la tablita. Vamos a seguir completándola. Y para seguir completando la tablita, vamos a ver que se enfoque esto. Vamos ahora con la propiedad siguiente, que era la propiedad 7. Recordad que la propiedad 7 te decía que la derivada del logaritmo neperiano de x era igual a 1 partido por x, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya deberéis suponer y deberéis intuir cuál es la correspondiente formulita que le corresponde cuando sea la derivada del logaritmo neperiano, no de x, sino de lo que sea, de una función. Si nos hemos enterado bien de la propiedad anterior, hay que aplicarlo exactamente igual. Primero, aplico lo que ya sabía de la parte izquierda, pero en vez de con x, con la función, es decir, 1 partido por f, ¿verdad que sí? Y ahora lo multiplico por f'. ¿Lo veis? ¿Vale? Muy sencillo, ¿vale? Ejemplo, aunque ya esto es la propiedad, que es lo que dejamos en la tablita que estamos haciendo de la derivada inmediata, vamos a hacer un ejemplo en otro folio aparte, que sería, por ejemplo, la derivada del logaritmo neperiano de la raíz de x. Bien, luego me preguntaréis que cuando hay varias operaciones, ¿cuál se hace primero? La idea es muy sencillo. Aquí aparece raíz de x y aparece logaritmo neperiano, ¿sí o no? La pregunta es, si yo te diera un valor de x, ¿qué es lo último que harías tú? Dice, pues yo primero haría la raíz de x y cuando tuviese raíz de x, entonces calcularía el logaritmo neperiano de lo que ya he calculado, ¿verdad que sí? Entonces, lo último que he calculado que ha sido el logaritmo neperiano, pues eso quiere decir que la tengo que aplicar la propiedad del logaritmo neperiano, ¿vale? Vale, seguiremos haciendo ejercicios y practicando. Luego esto sería 1 partido por la función, que es 1 partido por la raíz de x, es decir, si el logaritmo neperiano de x, la derivada de 1 partido por x, pues la derivada del logaritmo neperiano de una función, 1 partido por la función, ¿vale? Hasta aquí he hecho esto de aquí. Y ahora multiplicado, como siempre, que es lo que me dice la regla de la cadena, por la derivada de la raíz de x, ¿verdad que sí? Me vengo aparte, como siempre, que soy muy ordenadito, y veo que la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x, como habíamos visto ya cuando estudiamos la propiedad 6 de la parte izquierda, es decir, la derivada de la potencia. Ya os dije que la raíz era un caso especial que sería conveniente que también pues lo aprendiéramos directamente como 1 partido por el doble de la raíz, en vez de poner 1 medio de x elevado a menos 1 medio, ¿vale? Que es lo mismo. Con lo cual, esto sería 1 partido raíz de x por, y ahora aquí sustituyo lo que he calculado, 1 partido 2 raíz de x. Bueno, yo ya he terminado y ya pues simplemente simplifico, que en este caso la simplificación es muy fácil, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos, ¿no? Ya veis que la regla de la cadena, que en un principio parecía que iba a ser muy complicada, luego a nivel práctico es bastante sencillo. Ahora también os digo, prepararos para hacer ejercicios, porque esto solo hay una manera de aprenderlo, que es practicar. Bueno, la 8 era la del logaritmo en base a de x. Esta buscáis vosotros la expresión, Lo hacéis como ejercicio, que es muy sencillo. Vamos a hacer la 9. La 9 era, decíamos que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, ¿verdad que sí? Pues la correspondiente, ya lo podréis imaginar, es la derivada de e elevado a una función. Y la derivada de e elevado a una función será e elevado a la función por la derivada de la función. ¿Veis que siempre es lo mismo? Es decir, primero aplico lo que ya sabía, solo que en vez de x pongo la función, y luego lo multiplico por la derivada de esa función. Ya está, es que siempre es igual. Esto, cuando una vez que le pilléis el truquillo, es una chorrada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de este. Un ejemplo. Pues vamos a hacer la derivada de elevado a seno de x. ¿Vale? Que uno podría pensar, pero bueno, ¿y yo qué tendría que utilizar? ¿La derivada de e elevado a algo o la derivada de seno de algo? Pregunta, si yo te diera un valor de x, ¿cómo calcularía esto? Primero calcularía el seno de x y luego haría e elevado a ese número. Luego, como lo último que haces es
e elevado a ese número, esa es la propiedad que tú tienes que utilizar. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto sería, pues primero utilizo la que tenía en la parte izquierda, e elevado a seno de x, y luego lo multiplico por la derivada de la función, por f'. Que en este caso ni siquiera me tengo que venir aquí aparte porque la derivada del seno es el coseno, con lo cual esto sería e elevado a seno de x por el coseno de x. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Se ve claro que se había... Bueno, pues ya os propongo que vayáis haciendo cositas a vuestro aire. Lo primero, que terminéis de completar la tabla de derivadas inmediatas, con lo cual la propiedad 10 tendréis que poner cuál es la correspondiente. Esto es una chorrada, ¿eh? La derivada 11, venga, la 11, que es el seno. La derivada del seno de x es que el coseno de x. ¿No habíamos visto esto ya? ¿Cuál sería su correspondiente entrada aquí? Venga, esta es la última que hago. Pues la derivada del seno de una función, ya podréis imaginar todos que es el coseno de la función por, lo voy a poner entre paréntesis para que no haya duda, por la derivada de la función. Venga, y un ejemplito. Seno del logaritmo neperiano de x. Ojo que esto no es una multiplicación, que esto es el seno del logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Pues esto sería el coseno del logaritmo neperiano de x multiplicado por la derivada del seno de x, ¿verdad? Que es igual a coseno del logaritmo neperiano de x multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno de x. Bueno, pues entonces ya terminéis vosotros la correspondiente a la propiedad 12, a la 13 y luego a las funciones trigonométricas inversas, 14, 15 y 16. Termináis de completar la tabla de derivadas ya utilizando la regla de la cadena y luego ya os dejo en el correspondiente apartado que tenemos de planificación, os dejo lo que tenéis que hacer, los ejercicios que tenéis que hacer. Venga, un saludo a todos.